7:40, tenemos el gusto de tener en el programa hoy al senador por la Capital Federal, Mariano Recalde. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Carlos Márquez te habla, estoy con Raúl Varela en el estudio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, primero felicitarte por el trabajo enorme esta semana en el Senado, que habla de un conocimiento. Docencia cívica están haciendo, no sé si hay mucha manera de calificarlo, pero me parece que es eso. Han logrado destrabar algo fantástico con un resultado auspicioso. ¿Cómo se vivieron esas horas donde todo conspiraba aparentemente desde la presidencia del Senado, no sabe de dónde, para que no funcionase? Bueno, fueron no solamente horas, fueron desde que llegó el expediente de los proyectos de ley aprobados en diputados para los jubilados y para las personas con discapacidad. No abrían las comisiones, cuando las forzábamos se levantaban y se iban para tratar de que no se pueda, episodio medio dantesco de la presidenta de la Comisión de Trabajo, que se paraba, volvía, iba, volvía. Después en la Comisión de Presupuesto lo mismo, nos apagaron los micrófonos, nos cerraron la señal de televisación, y el día de la sesión no fue menos. Quisieron impedir que se dictamine con excusas reglamentarias pueriles, la verdad que bastante infantiles, con 2/3 decían que la sesión no era válida, y estaban en la sesión 70 de los 72 senadores, la presidenta del Senado, y todos discutiendo, votaban y decían que no era válida. Pero bueno, finalmente logramos sobreponernos a esos obstáculos, y la noticia importante es que pudimos aprobar leyes que le llevan un alivio a la gente, que significan una ayuda, o significan una mejora pequeña, por cierto, pero por lo menos una mejora para jubilados y para las personas con discapacidad y sus familias, sobre todo, en este contexto tan angustiante desde el punto de vista económico. Mariano, nosotros, en mi caso particular, sigo tu trayectoria en la función pública. Durante años hemos destacado cosas que haces, un hombre muy formado desde lo profesional. Pero te queríamos llevar a un terreno diferente, más vinculado a la sensibilidad. Vos ya llevás 5 años en el Senado, ¿cómo convivís? ¿Cómo se convive con tamaña maldad? A esta altura del partido no sé cómo calificarlo. Crueldad misma reconoció el presidente de la Nación frente a lo que ocurre. Al despacho de ustedes, hasta que llegaron a este tipo de resultados, llega muchísima información de lo que ocurre paredes afuera. Gente que muere, gente que es desatendida, gente que es ignorada. ¿Cómo lo atravesás? No, como todo el mundo, ¿no? Con mucha bronca, a veces sensaciones de impotencia, pero cuando uno no afloja, cuando los pueblos no aflojan, cuando se persevera a pesar de que pongan vallas, de que saturen de fuerza de seguridad de una manera desproporcionada para tratar de amedrentar, pero la gente sigue yendo y nosotros seguimos intentando, finalmente las cosas suceden. Y lo del otro día es un ejemplo, ¿no? Como finalmente sectores que le daban gobernabilidad al presidente, que le daban las herramientas para que pueda llevar adelante su plan, le pusieron un límite. Y terminaron formando una mayoría con nosotros, no con el gobierno. Así que, ¿cómo se lleva? Con esas sensaciones, pero con una voluntad firme de que las cosas se pueden cambiar. Si no, uno se renuncia y se va. Bien. Claro, sí. Mariano, ¿qué tal? Raúl Varela te saluda. ¿Qué tal? Muy bien. Mirá, Mariano, desde el gobierno y los personeros que tiene en los medios de comunicación, al día siguiente de la votación en el Senado, planteaban lo planteó Clarín en su tapa, ¿no? Que aumentan a los jubilados y aumenta el gasto. Y lo que planteaban desde el gobierno es que el proyecto de aumento de las jubilaciones no tenía su correlativo en cómo se iba a financiar eso.
Sin embargo, vos en algún medio contestaste eso. Quería saber cuál es tu opinión sobre este tema, cómo financiarlo, ¿no? Sí, antes una cuestión conceptual, ¿no? Sí. Aumenta el gasto. Para mí no es un gasto. Claro, sí, sí. Y cuando hablan, lo quieren comparar con las familias. Bueno, comparémoslo con una familia. Es como que en una familia viven el abuelo, el matrimonio, los hijos, y el padre se gasta todo en alcohol y en apuestas. Y dice, no, tenemos que tener equilibrio en la familia, así que de que los nenes no coman, o que no vayan al colegio, Claro. o no le compremos los útiles. Y el abuelo que se arregle, porque si no aumenta el gasto. No funciona así una familia. En todo caso, veamos por qué hay desequilibrio. Veamos dónde recortamos. Veamos qué gastos estamos teniendo. Veamos si el padre sale a trabajar y tener ingresos en vez de andar recortándole al abuelo y a los hijos. En el país pasa lo mismo. Y bueno, y en este proyecto de ley, como el gobierno no se le ocurre cómo hacer, porque le parece que todo es un gasto y que no hay de dónde sacar, le dimos 4 fuentes de financiamiento en este proyecto de ley, que ya se aprobó en las 2 cámaras. Una es reasignar partidas que fueron destinadas para los servicios de inteligencia, para espiar opositores y demás, que mientras le recortaban a todos, a los médicos de garra, a más los discapacitados, a las universidades, a la CIDE, le multiplicaron exponencialmente el presupuesto. Cientos de miles de millones. Incluso con un DNU que lo pudimos voltear, pero después lo siguieron haciendo por otras vías. Segundo, el FMI le eliminó los sobrecargos sobre los intereses que paga la Argentina. Bueno, ese ahorro que vaya a los jubilados, que no vaya a otra cosa, que no vaya a los trolls de Milei. Tercero y cuarto, hay algo que se llama gasto fiscal, que son impuestos que el Estado deja de cobrar porque ciertos sectores, ciertas personas tienen exenciones impositivas. Eliminarlas. Eliminamos 2 nada más. La exención de los directores de empresas que no pagan IVA, que paguen IVA, y la exención de las sociedades de garantía recíproca del impuesto a las ganancias, que paguen impuesto a las ganancias como pagan los trabajadores y como paga todo el mundo. 4 fuentes de financiamiento. Con eso tienen para pagar el aumento de los jubilados. Y la moratoria previsional, que es el otro tema, ¿sabes qué costo fiscal tiene? 0,0. 0,08 del Producto Bruto. La verdad que es una tomada de pelo decir que esto puede desequilibrar algo. Y al contrario, lo que hace es incluir, es abrazar, es darle el derecho a un montón de gente que no podía acceder no por su propia responsabilidad, sino porque sus patrones no le hicieron los aportes o porque el contexto económico de un país que ellos no tienen la culpa no le dio las herramientas para tener los aportes necesarios. Así que me parece que va por ese lado la cosa. Estamos conversando con el senador Mariano Recalde y vamos a aprovechar que es un senador que comprende exactamente el peso del Senado y lo ha aplicado en los últimos días con una forma muy, muy elegante y muy, insisto, con el tema de la docencia cívica, para llevarlo un pisito más arriba. En medio de la sesión afloraron por redes parte del dispositivo de trolls, recién vos usaste esa palabra, donde el presidente se habitó y demás, amenazas directamente al sistema democrático, amenazas concretas y hasta desagradables. Yo tengo 65 años, Mariano, tirábamos piedras a la dictadura para que se fuera a los 20. Ver esto en la superficie 40 y pico años después es algo que no me asusta, me asquea, pero la palabra del senador nacional en este caso es importante. ¿Cómo vivís vos esto, que además venís por estirpe, digo, de una familia de décadas de luchas?
No, la verdad que es muy triste. Después de todo lo que costó recuperar la democracia, de todas las piedras, la sangre que corrió, los desaparecidos, la lucha de las madres, los pibes que murieron en Malvinas, todo lo que costó terminar con la última dictadura militar, terminar con las dictaduras militares en Argentina, porque me parece que algo que se acordó a partir del año 83 como sociedad y que pactamos, que nunca más nunca más los militares en la política. Que ahora aparezcan pibes que tal vez no la vivieron, no se la contaron, o peor, si saben de qué se trata, a plantear otra vez que salgan los tanques a la calle y que cierren el Congreso. Es triste porque pensábamos que esto estaba sepultado, que ya nadie se animaba a plantear algo por el estilo. Que ya nadie se animaba. Pero creo que, por otro lado, para quitarle un poco de dramatismo, Ajá. creo que son un grupito minúsculo de pibes medio descerebrados que quieren ser graciosos y llamar la atención con la inteligencia artificial y los videitos y esas cosas, pero que por ahora, más allá de que su discurso es muy peligroso, ellos no son peligrosos. Salieron, cada vez que van a la calle y se cruzan con alguien, salen corriendo con el rabo entre las patas, ¿no? Ujú. Pero de todas maneras no hay que quitarle seriedad al tema. Nosotros como bloque vamos a hacer la denuncia penal, porque hay que cortar de cuajo estos discursos, Bien. hay que poner las cosas en su lugar, y acá en la Argentina nunca más ir a tocar las puertas de los cuarteles. Perfecto. Así que lo vamos a hacer. Mariano, te saco un poco de este tema. Vos fuiste presidente de Aerolíneas durante un periodo importante. ¿Cómo estás viendo ahora la situación de la empresa? No sé si estás siguiendo el día a día de lo que pasa en la compañía. Sí, hay dos planos. La política aerocomercial es tremendamente neoliberal y entregadora de la soberanía argentina. Se han entregado los cielos argentinos a las corporaciones internacionales de una manera brutal. Todavía no ha tenido efecto eso, porque la verdad que nadie quiere venir a invertir a la Argentina, esto es lo que pasa. Nadie quiere venir a comerse ese mercado, que además es muy complejo, porque es un país muy extenso, con poca población, y no es muy rentable el negocio aerocomercial en la Argentina. Sobre todo el de cabotaje, ¿no? Que está perdiendo pasajeros. Creció mucho el tráfico internacional, y sobre todo, lamentablemente, de argentinos, lamentablemente para el país, digo, ¿no? Supongo que los que lo pueden hacer lo disfrutarán, y bien por ellos, pero de argentinos que se van afuera y menos turistas extranjeros que vienen a consumir, a invertir y a generar trabajo en la Argentina. Era una política deliberada de gobiernos anteriores. Incluso con Scioli, mirá, qué loco, ¿no? Y ahora hace todo lo contrario. Y en ese marco, en ese contexto, Aerolíneas Argentinas continuó con el plan que veníamos llevando adelante, pero con una motosierra bastante fuerte y despiadada. Hubo una enorme cantidad de despidos, hubo un congelamiento salarial brutal que redujo a la mitad el peso de los salarios en el costo total de la compañía. Están cobrando muy poco los aeronáuticos. Y con eso más la baja del combustible lograron algo que es muy importante, que es continuar con los resultados económicos que dejó el gobierno anterior. Porque se acuerdan que después de la pandemia Aerolíneas pegó un salto para arriba y empezó a tener equilibrio financiero. Uh-huh. Incluso el último año le requirió 0 pesos al Estado, en el año 2023. En el 24, mira qué paradójico, Milei volvió a poner algo de plata en Aerolíneas y este año parece que no va a requerir recursos del Estado. Mariano, ¿cuánto digo, hay un seguimiento que hacen con bastante eficacia en el Parlamento sobre el rumbo de la política financiera del gobierno? Empezó a haber un ruido espantoso las últimas semanas, a partir posiblemente del comunicado interno a los inversores de la JP Morgan y demás,
Sí, pero que venimos viendo en los últimos 9 días una devaluación del 15%, ¿correcto? sí, sí. Lo cual seguramente va a tener un correlato inflacionario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tenés una percepción, una mirada de cómo pensás que se van a dar los próximos 2 o 3 meses aquí? No, tan a corto plazo no. Sí, Ok. no soy analista económico y ni los analistas económicos aciertan, ¿no? Últimamente, que pasa en 2 semanas, 3 semanas y menos en 2 meses. Bien. Pero sí tengo esa percepción, esa sensación que es general, que la comparten muchos, de distintas miradas, con distintos intereses, de que esto está frágil, de que esto no es sostenible, de que esto está agarrado con 2 alfileres y que se está agotando el flujo de dólares que consiguieron para sostener esta situación artificial, que ya no saben a qué recurrir. Están ahora anunciando otra vez el manotazo de vender las joyas de la abuela, ¿no? Como en esa familia que para sostener la timba del Sí, padre, claro. que se fuga todo y que consume el dinero sin producir nada, van a vender, están con la idea de las privatizaciones, pero que estamos muy fuertes en el Congreso para impedirlo. Pero veremos. La verdad que no, como dice Cristina, el reloj de arena se dio vuelta y está corriendo, ¿no? corriendo. La última de mi parte, te leí el otro día a partir de una acordada de la Corte sobre la no responsabilidad de los directivos de las empresas en las indemnizaciones, y vos contestaste algo muy chiquito ahí abajo, creo que fuiste vos, ¿verdad? Sí. Explicar, es muy gracioso y es muy triste al mismo tiempo, pero tiene valor que lo comentes, por favor. Bueno, la Corte viene fallando en temas laborales bastante seguido y siempre en contra de los trabajadores. Y este último fallo cambia una jurisprudencia histórica de la justicia laboral, del derecho laboral, que es que cuando hay maniobras fraudulentas, cuando al trabajador se lo tiene en negro, para ser directo, y cuando va a reclamar los salarios, las indemnizaciones o lo que le deben, la empresa se insolventa, en ese caso los directores son responsables solidariamente con la empresa y el trabajador le puede reclamar no solo a la empresa que ya está vacía, insolvente, sino a los directores que tuvieron o participaron o su empresa participó de maniobras fraudulentas. Esto es evasión fiscal, evasión laboral. Ahora la Corte dice que no, bueno, en un caso de nada más y nada menos que involucra a algún funcionario del gobierno muy alto, a un ministro, que bueno, que en una compañía grande los directores no pueden conocer qué es lo que hacen sus gerentes y entonces no son responsables solidarios. El argumento contrario, por el cual ratificaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que sí tenía que saber qué hacía el director de vialidad en un gobierno que es 100 veces más grande que cualquier empresa, ¿no? Claro. Pero bueno, esas paradojas de la cosa, cuando de la Corte, que todo el tiempo encuentra argumentos siempre en contra de la justicia. Te agradecemos mucho, ha sido muy... bueno, no sé qué te pareció a vos, pero yo ya elegí el título para esta nota para subirlo a redes. Cuando los pueblos no aflojan, finalmente las cosas suceden. Me parece que está en línea contigo este título. Así es, me gusta. Que tengas un buen fin de semana. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Chau. Chau, chau.